Bueno, pues aquí estamos otra vez en este tercer vídeo del tema 1, en el que vamos a estudiar los nuevos sistemas parlamentarios que aparecen durante los siglos XVII y XVIII, empezando por la monarquía parlamentaria en Inglaterra y siguiendo por la independencia de los Estados Unidos de América. Bien, en Inglaterra, desde la Edad Media, el poder de los reyes está controlado por un parlamento, cuya aprobación los reyes necesitaban, por ejemplo, para aprobar nuevos impuestos o para ir a la guerra. Esta situación va a suponer un pequeño problemilla cuando, durante el siglo XVII, el rey Carlos I pretenda gobernar sin el parlamento y comience a detener y a ejecutar a todas las personas que se oponían a su reinado. La situación poco a poco se fue calentando entre los partidarios de la monarquía y los partidarios del parlamento, hasta que un día hizo ¡pa! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Y efectivamente se lió pardísima durante unos cuantos años, hasta que en 1649 al señor Carlos I lo ejecutaron por alta traición y le cortaron la cabeza. Siento que he perdido la cabeza. Tras esta ejecución, Inglaterra se va a convertir en una república entre los años 1649 y 1660. Recordad que una república es simplemente un sistema de gobierno en el que no hay rey, siendo Oliver Cromwell el personaje más destacado de este periodo. Una historia curiosa sobre este personaje es que, pese a que murió en 1658, fue juzgado y condenado por traición a Inglaterra en el año 1661, y como los ingleses son muy protocolarios, desenterraron el cuerpo del señor y le cortaron la cabeza, a pesar de que ya estaba muerto. Estoy perdiendo la cabeza. Tras este breve periodo republicano, la monarquía va a volver de manos de Carlos II, el hijo mayor de Carlos I. Su reinado se extendió entre los años 1660 y 1685, y durante él se aprobó el llamado Habeas Corpus, un documento que recogía las libertades de los ciudadanos e impedía que fuesen detenidos de forma arbitraria tal y como había hecho Carlos I. Carlos II va a ser sucedido por su hermano Jacobo II entre los años 1685 y 1688. Si os fijáis, son apenas 3 años, y esto es así por varios motivos. En primer lugar, porque Jacobo II no ha aprendido nada de la anterior revolución y va a intentar imponer nuevamente la autoridad del rey. Y en segundo lugar, porque era católico, cuando en Inglaterra la inmensa mayoría de las personas son protestantes. Así que en ese año de 1688 se va a producir la llamada Revolución Gloriosa, que vamos a estudiar con un poquito más de detalle. La revolución va a ser todo un éxito y Jacobo II va a ser expulsado. En su lugar va a ser coronado Guillermo III, que estaba casado con la hermana de Jacobo II, hija también de Carlos I de Inglaterra. Pero para que lo coronen, Guillermo III acepta firmar la Declaración de Derechos, un documento que limitaba definitivamente el poder del monarca y sometía algunas de sus decisiones al Parlamento, estableciéndose así la llamada separación de poderes. Es decir, se impedía que todos los poderes del Estado estuviesen concentrados en una sola persona, como ocurría en las monarquías absolutas. Y es por esto que hablamos de una monarquía parlamentaria. Si todas estas cosas ocurrían en Gran Bretaña durante el siglo XVII, en el XVIII vamos a asistir a una gran revolución colonial, cuando Estados Unidos consiga su independencia de, precisamente, Inglaterra. Como podéis ver en el mapa, en este momento Estados Unidos son solo 13 colonias, este trocito de aquí, que pertenecían, como decimos, a Inglaterra. El resto del actual territorio de los Estados Unidos de América era todavía territorio virgen, territorio perteneciente a las diferentes tribus nativas que seguían viviendo allí. Pues bien, los habitantes de estas 13 colonias van a ir mosqueándose progresivamente con los ingleses. En primer lugar, porque en este parlamento inglés del que hemos estado hablando, los colonos no tenían ningún representante, y por tanto no se los tenía muy en cuenta a la hora de elaborar las leyes. En segundo lugar, por los altos impuestos que tenían que pagar, y cada vez más elevados, ya que los ingleses lo solucionaban todo subiéndole los impuestos a los colonos americanos. Os podéis imaginar que no es que reinase la alegría precisamente entre estos colonos. La gota que va a terminar de colmar el vaso va a ser la subida de impuestos a algunos productos que se consideraban básicos, como por ejemplo el té.
que va a provocar en el año 1773 el llamado Motín del Té en la ciudad de Boston. En él, los rebeldes americanos, disfrazados como nativos, se subieron a los barcos ingleses que habían llegado al puerto y arrojaron al agua los cargamentos de té, generando así una gran pérdida a los ingleses. Al rey de Inglaterra, que en estos momentos es Jorge III, no se le ocurre nada mejor para sofocar esta rebelión que enviar a sus ejércitos para someter por la fuerza a los rebeldes. Tras un par de años intentando negociar, finalmente en el año 1775 estallará la llamada Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que se va a desarrollar hasta el año 1783. Algunos episodios que tenemos que destacar y conocer pues son sin duda la Declaración de Independencia del año 1776, redactada por importantes personajes como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin o John Adams. Este documento recogía que los reyes y gobernantes tenían la obligación de respetar los derechos del pueblo y que en caso de que esto no fuese así, el pueblo tenía derecho a sublevarse contra la tiranía de los reyes. La guerra comenzó con las batallas de Lexington y Concord y acabó en el año 1783 con la batalla de Yorktown, en la que los ingleses fueron definitivamente derrotados, y tras la que se constituyeron oficialmente los Estados Unidos de América. En el año 1787 se aprobaba la primera constitución escrita de la historia, que establecía que los Estados Unidos eran una república democrática, cuyos habitantes estaban protegidos por la Declaración de Derechos del Ciudadano. Bueno, quizás no todos, porque hasta mitad del siglo XIX va a seguir existiendo la esclavitud. Y hasta mediados del siglo XX la población de color va a seguir siendo discriminada, por ejemplo, no pudiendo compartir los mismos espacios que los blancos. Para terminar, solo nos queda decir que en el año 1789, George Washington, uno de los principales generales durante la guerra, va a ser elegido el primer presidente de los Estados Unidos de América.